cómo estás pasando esta cuarentena, cómo la estás viviendo y qué estás haciendo estos días. Yo estoy pasando la cuarentena en gran forma. En gran forma. Realmente no tengo ningún problema. Vivo en el mismo departamento que vivía de soltero. De soltero yo vivía en este mismo lugar. Y por esas cosas de la vida y algunas cosas que pasaron en el medio, he vuelto a estar acá, a vivir aquí hace ya un tiempo. Y bueno, estoy muy bien, bien atendido por mis hijas, especialmente por María Noel. Este, y vivo sin gente alrededor, lo cual no quiere decir que esté solo. Bien, ¿cuál es la Son dos cosas diferencia? distintas. Y bueno, la diferencia es que estoy en compañía de Dostoyevsky, Tchaikovsky, toda esta gente que me acompaña, con libros y internet, historia, todo eso, y mucha comunicación con amigos, mucha a través de, sobre todo los emails. Yo no tengo problemas en comunicarme por escrito, como ya ustedes saben. No extraño no salir. Bueno, de vez en cuando salgo, tengo un pequeño jardín, salgo a tomar sol, a saludar tengo unos pajaritos que han tomado mi jardincito, como baby home, ¿cómo se llama? Nursing home. Guardería. Una Un lugar guardería. donde traen a los... No, Nursery. nursery, sí, una nursery. Entonces, están aquí, les cuesta acostumbrarse a mi presencia, pero me encanta que me usen el jardín para procrear a sus pequeños. Bueno, eso más o menos, pero yo aguanto perfectamente. ¿Cómo te estás arreglando con las compras y demás cosas? Bueno, con las compras tengo a mis hijas que me atienden, y después hay un par de chicas que viven acá en el edificio, que están conectadas, muy dirigentes, que siempre se están ofreciendo para ayudarme, para traerme cosas, así que no. Bueno, ¿y qué te parece todo esto que está pasando? Más allá de Alumni, ¿cómo ves todo este contexto de las cosas que lees y las cosas que vas viviendo de la pandemia? Bueno, de dos maneras. Por un lado, si lo vemos desde el punto de vista de lo que siempre conocimos como la normalidad, es una anormalidad total, ¿no? Esto de tener que andar todos primero el confinamiento, y después todas las restricciones a la vida que impone esta situación, es algo absolutamente inédito. Yo en mi vida no lo vi nunca, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, si vemos lo que han sido las pandemias en el mundo, ¿no? Esta es mínima, absolutamente, sin ir demasiado lejos. La llamada gripe española de 1918, que duró un año y medio, cobró no se sabe cuántos millones de vidas, cuántos no se sabe, 40, dicen algunos, otros 50, otros llegan a decir 100 y demás. Para no hablar de la peste negra, que duró a lo largo de casi un siglo, con tremendos sufrimientos para la pobre gente que la tuvo que padecer. O sea que es una rareza histórica. En este momento más o menos hay 55 o 60 personas viendo esta conversación, todos de Alumni, me imagino, ¿no? O por ahí algún amigo también del club. ¿Es la primera vez que pasás tanto tiempo sin ir al club desde que existe Alumni? No, pasé más tiempo, bastante más tiempo. Te cuento, yo estuve como, bueno, seguramente estuve, acá ha habido un aviso, una urgencia. Esperamos un ratito. Pará, es importante, Daniel. Bueno. Si María Noel te reta, cortamos todo. No te tiene que retar, decirle. Bien. Bueno. Bien. Dale. No, paciente. Yo estuve en la primera época, como sabéis, hasta que, bueno, hicimos la tercera del 60 para competir por el ascenso. Lo ganamos en el año 1960.
y en diciembre de el 13 de diciembre de 1960, que se hizo una reunión la reunión anual de alumni, se hizo en la Casa de los Carvalho, porque en aquel tiempo, aparte de los jugadores, alumni constituían más o menos 15 o 20 adultos. O sea, que lo hicimos en la Casa de los Carvalho, en la calle Virrey del Pino. Y en ese momento, bueno, me despedí de todos los chicos porque me iba a trabajar a la Patagonia y le pasé el testimonio a Víctor Camardón, pensando que bueno, Alumni tenía un destino un poquitito incierto, porque quedábamos en Marcos Paz, en aquella cancha, aquel campo prestado donde habíamos armado la cancha. Esa parte de nuestra historia que no sé si hay alguna fotografía, pero bueno, creo que se conoce porque está en la historia, en el libro de la historia que salió en el 2001. O sea, imagínate lo que sería, lo que hubiera sido de Alumni si continuaba Marcos Paz con la gente de allí. Bueno, felizmente después hubo otra derivación que todos conocemos y va. Bueno, pero en ese momento yo le pasé el testimonio a Víctor. A Víctor Camardón le pasé el testimonio de los destinos de Alumni. De Guatemala a Guatepeor, imaginás, ¿no? Y bueno, me fui pensando, caramba, que será, pero como sea, qué lindo recuerdo me va a quedar, porque no había ninguna garantía de que Alumni pudiera subsistir. Teníamos la afiliación y estábamos en segunda división. Y bueno, pero nada más. Faltaba todavía que se materializara la mudanza, bueno, la compra de Tortuguita, que fue el año siguiente, fue en el 61, y bueno, y todo lo que vino después, ¿no? Ahora, y además pensé, bueno, me va a quedar un lindo recuerdo. Si alguien me hubiera dicho lo que iba a seguir, me hubiera dicho, es imposible, es una fantasía total, eso no puede ser. ¿De qué año a qué año te fuiste a la Patagonia y cuál fue el periodo de tiempo que no estuviste en Alumni en aquella época? Y bueno, venía de vez en cuando. El primer año tardé un año y medio, un par de años en venir, un año, porque para fin del año siguiente estuve, y luego estuve unos 5 o 6 años yendo y viniendo. Llegué a jugar algunos partidos en segunda también. Bueno, te imaginas, en aquel momento en el equipo de Alumni jugaba cualquiera. Hasta yo de veterano. Sí, y bueno, y ahí se dio una de los tantos golpes de suerte que teníamos. Realmente muy pocos jugadores y menos todavía los que podían jugar bien y qué sé yo. Y uno de ellos era el Negro Poggi. Estoy hablando, por ejemplo, del año 63, 64, 65. Y en una oportunidad estaba jugando Alumni, me acuerdo que era en la cancha del Casi, no sé por qué motivos estábamos jugando un partido allí, y yo estaba en la tribuna mirando, y oigo que un espectador, seguramente un socio del Casi, dice, mirá, lo malos, no, ahora me acuerdo, no estoy contando mal, era una práctica de los Pumas en el 65, y había sido elegido el Negro Poggi como fullback, Eduardo Poggi, que era nuestro jugador estrella. Yo oigo que uno del público dice, imagínate lo malos que serán los otros 14 que con este jugador van colas en segunda. Bueno, y ese año terminamos últimos en segunda. ¿Qué hizo la Unión? Canceló los descensos. Es increíble. Yo no sé si los había cancelado antes, después, qué sé yo. Pero el único año que realmente merecimos descender, que fue, creo que fue el 65, uno de esos años. No descendimos por ese motivo. Y bueno, después, como sabéis, se organizó Alumni mejor. Vinieron algunos muchachos de Olivos, entre ellos de Celda, Milano. Y bueno, y en el 70, creo que fue, ¿no? En el 70 que Alumni ascendió a primera. Terminó primero en segunda división en el año 69, o sea, sí, en 1970 fue el primer año de Alumni Hablaste recién un poquito de Marcos Paz y siempre cuando en el club contás cosas de Alumni, de la historia,
hay muchos, Víctor, vos, hablan de Marcos Paz. ¿Cómo era Marcos Paz? Contanos cómo llegaban a Marcos Paz, cómo hacían para entrenar, para jugar ahí, y cómo era físicamente Marcos Paz para los que no lo conocimos. Bueno, te voy a decir que recuerdo perfectamente el primer día que fuimos, fui con un planito, un mapita que me había dado el dueño del campo, que era el dueño de la fábrica Castor. No, contalo. ¿Sabés cómo llegamos a Marcos Paz, no? Bueno, es un poquito largo, pero ¿tenés algo que hacer? Nosotros... Tenemos 40 días más. Muy bien. Sí, sí. Sos un entrevistador medio pícaro vos, ¿eh? Bueno, no, te cuento porque es una linda historia. Es decir, en el año 1956, cuando recién nos habían echado del colegio, porque la verdad es esa, molestábamos acá en el high school, entonces nos echaron, y Alumni pasó a hacer algo que cada uno llevaba puesto, porque no teníamos nada, absolutamente. Y teníamos, ya tenemos que pasar a quinta división, y para jugar, para inscribir un equipo en esa división, había que estar afiliado a la Unión, que era la Unión Argentina de Rugby. Entonces, en un acto de total temeridad, fuimos a pedir la afiliación. Ya Alumni tenía un buen nombre, tengo que aclararlo, ¿no? Ya estábamos bien vistos, porque eran chicos que jugaban bien al rugby y se portaban sobre todo bien, la conducta era una cosa férrea, y además había unos cancerberos que, bueno, no sé si conocerán los muchachos esa palabra. Bueno, había una guardia, a ver, aquí me está moviendo el... Bueno. Está perfecto, Dani, vos seguís. Sigo. Bueno, teníamos un buen nombre. Y una de las personas que sabíamos que tenía simpatía hacia nosotros era el gerente de la Unión Argentina de Rugby, que funcionaba en una oficina en el centro, en el microcentro, en una oficina de 3 metros por 6, con una mampara, y atrás de la mampara se reunía la comisión directiva. Y tenía un gerente y no había ningún empleado, era un gerente sin empleado, pero era un señor, parecía un escribano, un grandote, con una voz así. Bueno, y ante el pedido de la afiliación, entonces empezó un interrogatorio. Bueno, a ver, cancha, no tenemos. Sede en capital, no tenemos. Comisión directiva, no tenemos. Adultos para hacer de referee, no tenemos. Y al final le digo, señor Tiscornia, si usted nos conoce, usted es un club de chicos. Bueno, entonces agarró el papel y fue al otro lado de la mampara, ¿no? A consultar a alguien que yo no sabía quién era. Entonces empieza a hablar. Tenía una voz así como... De pronto oigo que la voz del directivo que estaba allí, que era un doctor Peliti, después supe, de La Plata, que dice, pero ¿cómo vamos a afiliar a un club de chicos? Le dije, bueno, sonamos, hasta aquí llegó Alumni. Y sigue, el señor Ticone habla, al ratito nomás aparece y dice, bueno, listo, ya está, pero el año que viene que tenga cancha. Tiene la afiliación por un año. Entonces fue principio de 1956. Bueno, imagínate que habíamos hecho una kermés, un par de kermeses, nos habíamos juntado para comprar no sé qué. Nada, obviamente, ¿no? Bueno, cuando llega el año siguiente, 57, voy nuevamente a pedir, mire, necesitamos un año de plazo. Sí, sin ningún problema. Pero a fin de año cancha, ¿eh? Sí, cómo no. A fin de año pasó otra vez lo mismo. Y otra vez más al principio del 58, que fue cuando me dijo, mire, Jimson, 3 veces se lo prorrogamos. No va a haber una cuarta, no va a haber una cuarta. No, quédese tranquilo. Y jugamos todo el año 58. Bueno, cuando llegó a principio del 59, yo ni siquiera fui directamente, eso no me acuerdo, pero estábamos muertos, ya más no podíamos pedir. Entonces nos llamó por teléfono Fernando Camardón
que era el abuelo, que era el entrenador de la séptima, que se llamaba, que era hoy es la M2. Y le digo, abuelito, se terminó, hasta aquí llegamos, vos te irás a Belgrano, yo ya pasé mi época de rugby, así que no sé qué voy a hacer. Bueno, entonces el abuelito lo junta a los chicos ahí en la canchita del colegio, porque él, como entrenaba todavía en el colegio, era Sportsmaster, lo dejaban entrenar a los chicos de alumnos. Bueno, además el abuelito era tan bueno, vos te acordás la forma esa que tenía él hasta de hablar, era una maravilla. Bueno, entonces junta a los chicos y les dice que alumni se terminó. Salen 3 chicos caminando del colegio hacia su casa, porque en aquel tiempo había muchos que vivían acá por el barrio. Eran Oscar Casas, Javier Giordano y Guillermo Bush. Oscar Casas dijo que él se iba a jugar a Belgrano. Javier Giordano, que era el filósofo de alumni, es más, después terminó estudiando y siendo profesor de filosofía, y le encantaba todo el fondo nuestro, y yo lo entendía perfectamente, era con sus 11 años, dijo, yo no juego más. Si no es en alumni, no juego en ningún otro club. Y Guillermo Bush estaba tan triste, lloraba tanto que no podía hablar. Entra llorando a la casa y el padre, el doctor Bush, le dice, ¿cómo venís de un entrenamiento de alumni y venís llorando? ¿Qué pasa? Entonces el chico le cuenta y el padre dice, dame el teléfono de tu entrenador. Bueno, me llama por teléfono el doctor Bush y me dice, me enteré, en fin, que ustedes alumni, bueno, entonces me dijo, mire, yo soy parte de una fábrica de leche que tiene un campo en Marcos Paz, donde algún día haremos una fábrica. Vayan y armen el club allí. Un acto de temeridad absoluta. Ahora, él no es que era parte, él era el dueño de la fábrica esa. Era el dueño. Todos lo conocíamos como médico, pero aparte de eso tenía bueno, entonces así fue como tuvimos permiso para ir con un planito a ese lugar, en Marcos Paz, que estaba como a unas 10 cuadras de la estación, no, tal vez un poco menos. Pero para llegar ahí había que tomar el tren en Chacarita y bajar yo no me acuerdo ahora en qué estación, pero ya ahí donde ya, bueno, y el tema es que de ahí, creo que fuimos la primera vez, no sé cómo, no puedo, pero sí recuerdo perfectamente la impresión al llegar allí. Ese día tuve realmente impresión lo que era la Pampa Argentina. Mira, yo había leído y me había gustado mucho Los Segundos Sombras y otros libros gauchescos y de nuestro campo, qué sé yo. Pero nunca había tenido tal sensación de lo que es la Pampa en ese momento, porque era un poquito, había bajado el sol ya, ¿no? Y se veía todo el horizonte. Y donde teníamos que hacer la cancha, que estaba lleno de ondulaciones, había unas vacas y un guanaco atado a un poste. Bueno, ahí tenemos que ser alumnos, ahí entró toda la fuerza vital de alumni ahí sí me presenté a la unión. Le dije, tenemos cancha de Tiscornia. Bueno, muy bien, ¿dónde está? No, falta un año más porque tengo que aplanar la tierra y hacer las instalaciones. Y nos dieron un año más. Daniel, hay un montón de gente saludándote, no sé, los leo rápido porque están muy enganchados con la charla. Somos más de 80, no sé, lo veo a Peri, Hernán Palatón, Eduardo Torello, Totem, Rodrigo Jiménez, Rama Terenias, el Lobo Enrique, Juan Piedeluca, Martín Braceras, bueno, está tu hijo Axel que está en España, el Tuco Arrigui, hay un montón de gente escuchándote en este momento y la sensación que se percibe por los comentarios, Martín Cafoncelli, está Lucas Rolandi, es que la sensación es que estamos un poco todos en el quincho y vos nos estás contando otra vez historias y como recién decía alguno, aparecen cada vez más detalles en las historias, lo cual hace las historias cada vez más lindas. Y ahí alguno preguntaba cómo es posible que había un guanaco en la cancha, cómo empezaron a laburar en esa cancha, cómo empezaron a diseñar la cancha y qué días iban para armar la cancha de rugby finalmente. Bueno, voy a buscar testimonios
que quedan de aquel tiempo, Chati Carvalho, entre otros, Cookie Mayer, Enrique Lucardi, que pueden garantizar que había un guanaco. Y vacas a montones. ¿Cómo empezaron a trabajar en ese lugar para armar la primera cancha? Ahí se puso en marcha el gran motor de la realización de que Alumni tuviera una cancha, que fue Horacio Marconetti, que ya tenía en aquel tiempo unos 17 años, y su padre era un hombre bastante poderoso, que tenía varios campos, molinos harineros, y tenía una fábrica de fideos que todavía está, se hizo famoso el edificio Marconetti, ahí por La Boca, por Barracas, está. Frente a Parque Lezama, exactamente. ¿Qué pasó? No, me hacen mía. Pero ¿el asistente se llevó algo para tomar, algo para amenizar un poco la charla, o estamos en cuarentena total? No. Me trajo aquí. Me trajo un jarabe, está bien. Sí, para cuidar la espalda. Jarabe. Sí, este es muy bien, el único remedio que tomo. La cancha. Bueno, ¿por dónde está? Bueno, se pusieron los camiones el camión de la fidería, el electricista de la fidería, que terminó siendo el intendente de Alumni, el Gordo Varela, y bueno, y empezaron todos ahí, y una de las cosas que hacía, Marconetti, además lo tenía el Gordo Super, Martín Super, que después se fue años, que fueron unos motores extraordinarios, y unidos al primer padre, que realmente se puso los pantalones cortos, por decirlo de alguna forma, que fue el tío Mayer, ¿no? Y se dedicaron a conseguir que en un año tuviéramos una construcción ahí que permitiera vestirse e ir para un tercer tiempo, nada más, vestirse, cambiarse y nada más, ¿no? Y para eso lo engancharon al intendente del pueblo, que se lo dieron como negocio. O sea, Marconetti ya tenía sus argucias, ya conocía cómo... No, entonces el intendente del pueblo se ganó unos pesos ahí, que hoy nos hizo algo que hoy, una construcción que espero que en algún lado haya alguna fotografía, porque es lo que hoy se ve en las viviendas realmente muy pobres, porque eran ladrillos de esos opacos, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre. Lo más sencillo, y con techo, no me acuerdo ni de qué era, pero la construcción era un recinto de 3x3, que era el bar, y después tenía otro un poquitito más grande, ponerle 4x4, donde estaban los dos vestuarios juntos. Es decir, nosotros nos cambiábamos de locales acá, y el visitante ahí, y ahí estaban las duchas, 3 duchas. Y por supuesto el visitante se bañaba primero, y nosotros después del partido, te imaginas lo que era. Y algunos partidos que eran durísimos, porque había equipos, claro, nosotros teníamos chicos jóvenes que corrían como la gran flauta, y venían los otros equipos duros, terceras de medio de veteranos, ya hacía años que querían luchar venían luchando por el ascenso y demás, y que los partidos muy duros, y que sé yo, bueno, pero compartíamos el tercer tiempo, empezaba bajo la ducha. Bueno, y así fue, ¿y cómo armaron la cancha? ¿Te acordás cómo fue el diseño de la cancha? Hablaste del Gordo Varela, que muchos de los que pasamos por Alumni lo conocimos, pero ¿quién más iba? ¿Estaba en la semana Varela? ¿Ustedes iban los fines de semana a chequear cómo venía el avance de las obras? No. Durante la semana que se ocupaba era Horacio Marconetti. Que se ocupaba él con el Gordo Super y con el Gordo Varela, el camión, y ellos eran los que se ocupaban de todo. Horacio era hijo de un empresario muy importante y ya tenía, obviamente, la escuela de cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo se consiguen las cosas. Ahora, lo que sí me acuerdo era lo que era la cancha en funcionamiento. Yo todavía tengo en la libreta mía
de la tercera del 60, tengo anotado a qué hora tenían que tomar el tren los chicos en Plaza, ahorita no, en Plaza 11 sale el tren para ir, Plaza 11. Plaza 11 había que tomar, para jugar a las 9:30 en Alumni, 9:30 en Alumni Marcos Paz, había que tomar el tren de las 7:17, tomar el tren. Los chicos se levantaban el sábado una hora antes que durante el resto de la semana para ir al colegio. 7:17. Y si perdías ese, tenías otro a las 7:37, ¿no? Para llegar. Bueno, y llegabas a esa estación que, como te digo, tendría que fijarme en el plano, no me acuerdo cuál era, y ahí se tomaba un colectivo que iba por una ruta que estaba hecha a la mitad nada más. Esas cosas que se hacían, ¿viste? Empresas que cobraban por hacer toda la ruta, pero hacían nada más que una, pero era una mano, que ahora recuerdo que yendo hacia Luna era la derecha. Ahora, y si venía otro de frente, el otro se tenía que bajar, pero a veces se toreaba, ¿viste? Si venía si uno iba en un ómnibus de línea y venía un autito chiquito, el autito chiquito se bajaba, pero y viceversa. Bueno, lo que quiero contar es lo siguiente: ¿qué pasaba cuando había un partido de esa división de los que juegan a las 9? Sí, claro, a las 9:30 jugaban las quintas y las cuartas a las 10:30, una cosa por el estilo. Bueno, iban y llegaban a la sede, a la Alumni, a la cancha. Los chicos, mientras los chicos se cambiaban, los entrenadores, que siempre eran dos, tenían dos funciones. Uno entraba con una gran paleta a sacar las tortas de vaca que había en la cancha. Imagínate vos el nivel de inconsciencia. Era un gran rastrillo, ¿no? Y el otro con la bicicleta, había una bicicleta, y entonces en bicicleta se iba al pueblo a comprar las cosas para el tercer tiempo, para hacer los sándwiches y qué sé yo. Eso era Alumni a partir de 1962, 63, 62 y 63. No, 61, 62 y 63 jugamos ahí. En el 63, en junio del 63... Daniel, después vamos a volver a Marcos Paz. Hay mucha gente enganchada, no pueden creer la memoria que tenés de todos los datos. Y bueno, es muy lindo escucharte. ¿Por qué elegiste rugby para Alumni apenas nació todo? ¿Por qué elegiste rugby como deporte para construir lo que después pasó? Bueno, pero era la única posibilidad. Bueno, el rugby porque era mucho más vigente como el deporte ideal para la formación, como todos tuvimos la suerte de conocerlo, ¿no? Con los valores que tiene y todo lo que permite desarrollar y qué sé yo. Es más, el que nos dio el permiso a nosotros en septiembre de 1951 fue el mismo que 50 años antes había propuesto el nombre de Alumni para el equipo del colegio. Él se llamaba Carlos Power. Él fue el que propuso el nombre de Alumni. 50 años después, él es el que dice, escucha la propuesta nuestra, que era revivir lo que habían significado como ejemplo aquellos deportistas, como ejemplo de caballeros. Y porque ellos fueron los que introdujeron el concepto del caballero del deporte, que en aquel tiempo no existía. Vos imaginate que los deportes en Argentina se conocían, digamos, a nivel popular, eran para los ricos, eran la gimnasia y la esgrima. Por eso el club se llamaba, el club pionero de la Argentina fue el Club de Gimnasia y Esgrima, que es de 1880, ¿no? Y los deportes que se practicaban acá los hacía la comunidad inglesa o gente afín a la comunidad inglesa. Y los deportes eran el fútbol, en menor medida el rugby y también el cricket. Pero todo estaba circunscrito a un círculo muy chico. Ahora, y el rugby, como vos sabés, tiene esas condiciones que a nosotros nos gusta, porque no le necesita pegarse los golpes, no. La
masicarse un poco, los chicos, masicarse un poco, pelearse por una pelota, que se obedece es natural. Y si eso, con reglas como las que se establecieron en su tiempo, lo hacen un deporte sano, sí, seguro, salvo que tenga mucha mala suerte, bueno, era el deporte, era el deporte. Además, había antecedentes. Unos años antes, en el colegio salió un intento de un club, un intento de un club que se llamó Itacarú, que duró poco tiempo, del cual tomamos algunos ejemplos para no cometer el mismo error. Y no sé, eso salió bien. O sea, el deporte tenía que ser el rugby. Por otra parte, el mismo Bowers había sido años antes uno de los iniciadores del Club Olivos. O sea, que él mismo había abandonado sus años de fútbol o de aficionado al fútbol. Daniel, volvamos un poco a la época de Marcos Paz. Tenemos, por lo menos, no sé, ahora hay 100 personas viendo esta charla. Es como que si estuvieras en la confitería del club o en el quincho con 100 amigos de alumni mirándote y vos hablando, ahora por este sistema digital nomás, pero hay 100, no sé, se sumó Javier Carati, Marcos Leza, el Pomo Casanova, Tomás Braceras, Gago, Diego Garrido, el Negro Arosa. ¿Cómo? Sí, está tu hija también, está otra de tus hijas que está dando vuelta ahí también mirando la conferencia. Y también esto que decías vos, Alberto Bota, bueno, un montón, Normando Ferrari, recién hablabas también, hay muchos chicos infantiles, me dice Colla Collazo, hay muchos chicos infantiles viendo esto, te están escuchando vos la historia viva del club. Contar a esos chicos infantiles cómo fue tener la primera camiseta de alumni. ¿La tenés guardada la primera camiseta de alumni o no está más? La tiene mi hija, se la apropió. Bueno, la historia de la primera camiseta es la siguiente. Al comenzar a jugar, Alumni quedó inaugurado el 13 de diciembre de 1951, en diciembre. Durante el verano preparamos la famosa casita verde, que hubo que arreglarla un poco, que fue la primera sede en el colegio. Ese primer año los chicos jugaron con, la primera temporada, que fue en 1952, jugaron con la camiseta de Pucará, que la compraban sin el escudo, esa camiseta roja. Con esa camiseta jugamos el año 52, 53 y casi todo el 54. En septiembre del 54 hicimos salió la camiseta, que es la que se usa hasta el día de hoy. Por supuesto no tenía ninguna inscripción, ¿no? Pero vos recién dijiste que tenías esa primera camiseta guardada. Claro, sí, porque pasó lo siguiente. Había habido intentos de mandar a hacer una camiseta antes, que habían fracasado todos, porque ninguna fábrica nos hacía 15 o 20 camisetas. ¿Y cómo pasó de esa camiseta toda roja, que me imagino por lo que dijiste que era la de Pucará, a la roja y blanca, que es la que tenemos todavía hoy en día? Bueno, porque la roja y blanca había que diseñar una camiseta de alumni. Obviamente, las franjas no podían ser como las de alumni de fútbol, que eran verticales, como típicas de un club de fútbol, sino horizontales. Tenía que ser el rojo y el blanco. El rojo porque es el color, bueno, aparte de que era el color de la camiseta de alumni de fútbol, es el color más fuerte, el que tiene más potencia. Esto lo saben los pintores perfectamente y los fotógrafos perfectamente, ¿no? Y que hace una perfecta combinación con el blanco. Pero tenía que predominar el rojo, sobre todo para evitar ese efecto óptico que se ve a la distancia cuando un color fuerte está puesto en franjas al lado de del blanco, que si están en igual proporción, predomina el blanco. Es una ilusión óptica, pero parece que hubiera más blanco. Entonces, y había que buscar una proporción. Entonces, aparecieron sobre
una cartulina muy grande, un montón de ensayos de cómo tenía que ser. Ni demasiado finita porque perdían personalidad, ni demasiado gruesa porque había algunos chicos que eran muy chiquititos y si era una franja así como tenían algunos clubes de primera, no le iban a alcanzar el físico para lucir los colores de su club. Entonces, bueno, y de todo eso hubo una que pareció la mejor. Directamente, 8 para el rojo y 5 para el blanco. Bueno, y así se mandaron a hacer las camisetas. Pero fueron a medida, por ejemplo, fulanito, a ver, vení, ¿qué camisa? Cuello de camisa 28, fulanito 28, vos 30, vos 30, 32, o sea, todas las camisetas eran del 28 al 32. Pero yo me mandé a hacer una para mí, número 42. Yo hacía 5 años que jugaba en la primera de NBA en aquel tiempo. Pero yo pensaba, bueno, a lo mejor estos chicos algún día llegan a grandes y yo puedo jugar con ellos. Entonces me mandé a hacer, no se lo dije a nadie, lo guardé en el último cajón de mi ropero y felizmente 6 años después me la pude poner para jugar en la tercera de 60, ¿no? Y yo la conservé, imagínate. Nunca se la presté a nadie, nunca usé otra camiseta y es la prenda que más quiero. Vos sabés que hay mucha gente que durante la semana, estos días, cuando avisaron que vos ibas a estar Pará que estoy buscando preguntas que me mandaron, pero cuando dijeron que ibas a estar acá en este espacio, ahí Ale Méndez y el Pollo Lamela se eligieron algunas preguntas con respecto a la historia del club. Te hago la primera pregunta que llegó, que es de Santi Neira, que dice, bueno, que cuentes un poco la historia del club, ya la estás contando brevemente, dice que nunca se cansa de escucharla. Diego Rotili pregunta, ¿qué es ser un tipo de alumni? Diego Rotili. ¿Quién pregunta eso? Contestá. Diego. No, pregunta, ¿Por qué no te vas quiere a que liar? de verdad él lo sabe, pero quiere que vos lo expliques porque en esta propalación, que es el Instagram, hay mucha gente que nunca escuchó qué es ser un tipo de alumni. Y ahí está el valor de la pregunta. No lo mandes al diablo, pobre Diego. Bueno, ser de alumni, perdón, es estar plenamente consustanciado con nuestras modalidades, nuestras características y nuestras normas. Ese es esto. ¿Cuáles son esas características? Perdón. ¿Es agua? Sí. Bueno, ya no es, pues. Bueno, ¿cuáles son esas características? Y bueno, las que un chico empieza a entender el día que entra en alumni. Entra en alumni y ve que es un entorno amistoso, cordial, distendido, donde se le dice que él va a jugar ahí a divertirse, porque en alumni todos jugamos y nos divertimos. Vamos para eso, vamos a pasarla bien con amigos. Al poco tiempo descubre que aparte de aprender las destrezas básicas del juego, no tiene urgencia por aprenderlas rápido y mucho menos por descollar. Hay otras cosas que son más importantes en alumni, que es la facilidad que ese chico puede tener para integrarse con el resto, sus condiciones personales y las ganas que tiene de cumplir con ese objetivo de alumni, que es formar mejores personas. Es decir, en alumni el rugby no es un fin, nunca fue un fin. Nunca fue un fin, siempre fue un medio. Por eso fue una apuesta que al final salió bien, porque como vos sabés, Alumni logró subsistir, logró pasar todos esos años de bohemia, por el cual fui amenazado con un juicio retrospectivo por haber jugado con el destino de Alumni de esa manera. Sí, me lo hizo el Chegaray, mirá si será bajo, ¿no? Me dijo eso, como por toda esa
especie sí, no hacer concesiones para no haber buscado la solidez, haber buscado, bueno, lograr un entorno, como digo, cordial, afectivo, donde los chicos pudieran, sobre todo, desarrollar, sentirse bien y qué sé yo. O sea que la formación esa siempre es más importante. Bueno, siguiendo con el chico que ya aprendió a jugar y ya se lleva bien en el grupo y está contento y va aprendiendo y va mejorando cada vez más, de pronto se da cuenta que el club no le pide, no le exige triunfos, porque el alumni no le exige a nadie que gane partidos, por eso es que en alumni oficialmente no existe la ornamentación deportiva, no existen los jugadores elegidos ni los equipos campeones, todo eso está. No quiere decir que se descuide, todo eso está en el quincho, ese lugar está en el quincho, porque eso se tiene que desarrollar, pero por los propios jugadores, porque en alumni el partido es de los jugadores, la vida en alumni es de los jugadores, y eso es decir, ellos son los protagonistas, desde el día que entran, ellos son los protagonistas. Bueno, no, redondeame eso, sí, estás redondeando el tipo de alumni y ya tenía otra pregunta que me preguntan varios también. Bueno, sería un poquitito más largo, pero sí, yo conté lo básico de alumni. Después está comprender esas otras cosas, esas otras reglas que tenemos, como por ejemplo que en alumni no se reconoce. Mirá, justo está viendo, no sé, los chicos del M14, está Cristóbal también de la M10 viendo esta charla que estás teniendo. Ya somos más de 100 amigos de alumni, entre socios y amigos. Y Martín Cafoncelli, el Pomo Casanova y Hugo Juárez pregunta justamente esto: ¿por qué en alumni no se reconocen méritos especiales? Porque en los años de formación nosotros tomamos dos clases de ejemplo de otros clubes. Primero, las cosas buenas, copiamos todo lo bueno que encontramos en otros clubes, eso lo copiamos. No solamente del deporte, sino de otras conductas, otros campos de conducta en la vida. Y dentro de las cosas que tuvimos en cuenta para no cometer ese error, estuvo la figura de los que había en muchos clubes, de los dirigentes que iban a figurar y en poco tiempo estaban peleando por su propio interés en lugar de por el interés de sus entrenados, del deporte y en definitiva del club en general. Y hubo muchos clubes que desaparecieron en la historia a lo largo del siglo XX. Muchos clubes de rugby que son más de 100. Es más, hay un libro que me lo regalaron de los clubes que desaparecieron, ¿no? Y la causa era siempre la misma, esa lucha por la... Y bueno, en alumni el criterio que se impuso fue el siguiente: mira, para figurar tenés la vida, tendrás lo que vos vas a hacer, lo que estudies, tu carrera, tu trabajo, lo que hagas. Aquí somos todos iguales, esa es otra cosa. Es una regla absoluta en alumni. En alumni somos nadie más que otro. Lo que sí son distintas son las investiduras. O sea, si a vos te nombran capitán, todos te tenemos que hacer caso a vos mientras seas capitán, pero porque sos capitán, no porque sos vos, porque sos capitán. Yo porque soy presidente o porque soy lo que soy, ¿no? Es decir, separar eso, o sea, dar la responsabilidad a uno y separar. Bueno, vos lo tenés que seguir a aquel mientras él sea el que te dirige y te baja línea, como se dice. Pero eso no le da ningún derecho a creerse más. Y para hacerlo es una ley, se puso eso. En alumni no se reconoce mérito. Además hay otra cosa. Como al principio no teníamos nada, pero nada en serio, a los chicos se les dijo, bueno, ustedes ahí en el colegio, ustedes si quieren que un club les dé todo, tienen Belgrano.
que está ahí a 4 cuadras, ¿no? Ahí es un club que les da. Y hay otro club que también le da. Alumni no les da nada porque no existe. Alumni tiene que ser un club donde los que se incorporan vienen a dar. Y van a tener como premio el placer de dar y de ver lo que han hecho. Pero no van a recibir nada. Si querés dar, te quedás. Si no, no. Si no, te puedes ir. Claro, y los chicos al principio, bueno, pero después en poco tiempo se veían que el placer de dar era superior a cualquier otra cosa. Es decir, es un placer innato en el ser humano. Es el placer de dar sin recibir nada a cambio. Y eso quedó como un principio absoluto nuestro, ¿no? Y tan es así de que nosotros nunca tuvimos un quiebre interno. Nunca. Hubo, sí, chicos que se disgustaron y se fueron. Es cierto, es verdad, somos humanos. Eso ocurrió. Pero nunca hubo nadie dos bloques enfrentados como había en tantos clubes. Además, yo había jugado ya a varios años en NBA y veía lo que era eso. En 5 años yo no hice un amigo en NBA. Claro, está bien. Los otros eran bastante más mayores que yo, además era otra época. Era más importante haber ido a la guerra que venir a entrenamiento. Por ejemplo, aunque parezca mentira, era así. Bueno, entonces yo digo, no, alumni no puede ser. Tiene que ser un entorno de amigos, que son todos iguales, y que aquí no existe mérito. O sea, haya sido la guerra o haya salido campeón con el equipo 10 años seguidos. Eso es. Y esa es una ley. Y voy a contar una cosa. En una oportunidad, alguien armó un anuario de fin de año, cuando se hizo el primer vestuario, y cometió el error de poner que el arquitecto había sido Tone Abad. La bronca que se agarró Tone. ¿Cómo me pones? ¿Cómo me pones ahí? Claro, es inconcebible. En alumni nadie le pone la firma a nada. Nadie. Si se la pone es porque otro se descuidó, que aparece. Nadie. Es así. Esa es una pausa para refrescarte un poco la garganta. Mientras te cuento que está Lolo, también de M10, enganchado viendo esto. Hay 105 personas escuchándote, Daniel. Nos escribe también Pedro Opel. Voy leyendo las preguntas que dejaron en la semana, porque naturalmente ahora hay un montón de gente que está escuchando esto y pregunta acá y es impresionante la repercusión que está viendo. Pedro Opel pregunta, la enseñanza más grande que te dejó el club, a vos. ¿Qué pregunta? Bueno, lo primero es, tendría que pensar para contestar con exactitud, tendría que pensar un poquitito, pero lo que sí puedo contestar es la sensación más grande que me ha dejado. Sí, que tengo. Es una sensación permanente de asombro. Eso sí, sensación. Realmente no lo puedo, miro hacia atrás y no lo puedo creer. No lo puedo creer a lo que llegó y de la forma como llegó. Es más, vos sabés que eso dio origen a nuestro lema, porque cuando apareció el libro en el... Estamos bien, estamos un milagro. Si se traba un poquito no pasa nada, estamos todos mirando la pantalla y escuchando con mucha atención. Bueno, y entonces empezó, claro, decían todo esto, decían, al conocer, ¿no? Todos esos años a la deriva, y cómo pasó y qué ocurrió. Porque lo que ocurre es que otra de las cosas que es importante saber es que un planteo que se hizo de Alumni, que Alumni no sería no tendría como condición sine qua non la existencia a toda costa. Es decir, ¿qué piensa un club cuando recién se inicia? Bueno, durar como club, como sea, cualquier cosa menos morir. Bueno, Alumni eso no lo tuvo en cuenta. Se buscó hacer algo mucho mejor, aunque aún a riesgo de
de perecer, digamos, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, volviendo a la repercusión que tuvo el libro y conocer todas sus historias, surgió eso que acabo de decir, que, bueno, Alumni es un milagro. Entonces había que explicarlo de alguna manera, y entonces surgió esa frase, vis rerum invisibilium, que es un lema nuestro, porque todos los lemas en general de los clubes y de todo, son lemas que dijo alguien, incluso de las universidades, en otros países que les gusta esas frases en latín, se las copiaron de algunos. Empezando por el Club Gimnasia y Esgrima, ese mens sana in corpore sano, fue algo que dijo este famoso escritor romano del siglo I, bueno, se me escapa ese. Pero a ver, me estoy yendo del... Ah, no, el vis rerum, ¿qué quiere decir? Es la fuerza de las cosas invisibles, eso quiere decir. Porque quizá otra mente hubiera imaginado un lema como la potencia de los valores superiores. La potencia de los valores, y eso, no, eso es una muestra de soberbia absolutamente hasta estúpida, ¿no? Entonces, no. ¿Cuál es el secreto de Alumni? Para mí es eso, es la fuerza de las cosas invisibles, la fuerza de esas cosas que no se ven, y eso es lo que me produce este asombro de haber llegado a lo que llegó. Vos fíjate que llevamos ya 68 años. Ahí te iba a preguntar, conectando con eso que estás hablando, Garo Echegaray y Javier Carati hacen dos preguntas para que contestes también. ¿Qué soñabas cuando se fundó el club el 13 de diciembre del 51? ¿Y cómo se te ocurre fundar un club a los 17 años? A ver. No, error. Bueno, 19. 19. Bueno, pero ahí perdón, ¿tenés algo que hacer? Bueno. Vamos de vuelta. ¿Qué pensabas? Esto me preguntaba Garo Echegaray. ¿Qué soñabas el 13 de diciembre del 51? ¿En qué estabas pensando en ese momento cuando se fundó el club? ¿Cómo fue esa ceremonia primero? ¿Cómo fue a partir de este momento está inaugurado Alumni? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, pero voy a contestar. Contestá lo que quieras, te estamos escuchando a vos. O sea, todo lo que digas va a estar bien en inglés, no te preocupes. Alumno del colegio, fui alumno desde chico, fui alumno hasta tercer año nacional, que después que terminé la actividad en San Andrés. Y se conocía la historia de Alumni. Obviamente, además era un colegio en el cual era muy importante jugar bien al fútbol. Era muy importante. No solamente entre los chicos, no, para los profesores, ganarle a otros partidos, a otro colegio, etc. Incluso un día con el quinto grado fuimos